Por supuesto. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Miren, Inés estudió licenciatura en teatro en la UNAM, es actriz desde hace ya muchos años y desde el 92 ha estado apoyando el hablar en público a oradores, conferencistas, by the way, a mí, por cierto, es como mi coach, en la India, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en fin. Creo que tiene una carrera bastante amplia haciendo todo esto, y yo que la conozco y que además, bueno, coaché con ella para hablar en público, en realidad creo que es una gran persona, es muy profesional y tiene herramientas muy padres que poco a poco se van convirtiendo en algo maravilloso, pero también en algo terapéutico, porque realmente va uno yendo dentro de uno a encontrarse, a ver qué es lo que está sucediendo con uno, de por qué no puede uno hablar en público. Entonces, pues bienvenida, Inés, bienvenida a este programa de comunicación y expresión. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Inés. Bienvenida. Y justamente este programa platicábamos previo a él, la importancia de comunicarnos, como decía Isabel, tanto en el exterior, o sea, cómo nos podemos expresar hacia el mundo, cómo podríamos expresarnos a un grupo más pequeño, cómo podríamos también guardar silencio para aprender a escuchar, que me parece que es de todo esto de lo que nos vas a platicar, ¿no, Inés? Y pues no sé, salvo mejor opinión de Isabel, creo que valdría la pena que Inés nos platique de qué se va a tratar el programa. Adelante, por favor, si nos introduces. Gracias. De todo lo que vamos a hablar, y para que en algún momento nuestro público nos siga en los dos siguientes segmentos. Qué bueno, sí, gracias. Pues la comunicación, como mencionaba Tere e Isabel, son partes esenciales, son fundamentales. Muy bien. Vamos a prender este micrófono. Muy bien. Perdón a nuestros amigos de Face que no nos escuchaban. Sí, pues perdones. Y era de la comunicación el programa. Ya empezamos a ver cómo es importante cuidar que los dispositivos electrónicos estén prendidos. Claro. Justamente con esto que dicen es muy importante darnos cuenta que la comunicación es un conjunto de aspectos, de todas las partes que nos constituimos como ser humano, y también todas las partes que nos rodean, llámense seres animados o inanimados, como en este caso el micrófono, y la comunicación es algo que va y viene, ¿no? Nuestra productora se dio cuenta que el micrófono no estaba prendido, entonces recibió una señal, vino, la ajustó, se comunicó con nosotros, se arregló y ya llega a ustedes. Y la comunicación es un maravilloso movimiento, va, viene, damos, recibimos, damos algo, recibimos algo similar, a veces se amplía y a veces se recibe ampliado y lo vamos a recibir más ampliado, y a veces, si no nos damos cuenta, lo vamos reduciendo en cuanto a palabras, en cuanto a emociones, en cuanto a energía. Entonces todo aquello que damos se regresa, se recibe, y esto es a nivel individual. Dentro de nosotros también está un funcionamiento cíclico, dijéramos, de darnos cuenta y reaccionar y actuar de otra manera, y luego nos volvemos a dar cuenta de algo, y es como que nos vamos escuchando a nosotros mismos, como de internamente. Entre más abiertos estemos a escucharnos a nosotros mismos, más estaremos abiertos a escuchar a los demás, a escuchar todo lo que nos rodea y a darnos cuenta de lo que se requiere en cada momento. Entonces, desde esta perspectiva muy amplia y general, podemos decir que vamos a ir tocando algunos aspectos, ya sea del habla, ya sea de la comunicación, ya sea de la intercomunicación, durante todo el programa. Y que, Tere, yo pienso que las relaciones, por ahí dicen que las relaciones son la escuela de la iluminación, y para poder tener una buena relación con los demás, para poder conocerse, conocer al otro, pues la herramienta fundamental es justamente comunicarse. Y por ahí leía dentro de lo que nos enviaste la comunicación que es hablada, la comunicación verbal, no verbal, o sea, todos estos aspectos que realmente están ligados a relacionarnos con otro para iluminarnos, para conocernos, para reflejarnos en el otro y para en dado momento entrar en un acuerdo de comunidad en lo que se está haciendo, ¿no?
Sí. Y además es bien, súper interesante. En mi trayectoria laboral, Inés, yo te comparto, me parece que haciendo un resumen de cuál es la causa de la mayoría de los problemas laborales, se reduce en comunicación. La forma en la que nos comunicamos como jefes hacia nuestros colaboradores, de nuestros colaboradores hacia los jefes, interáreas también. O sea, el simple hecho de cómo escribes un correo electrónico, por ejemplo, cómo mandas un WhatsApp y en qué tono lo mandas, si lo mandas en mayúsculas, si lo mandas en mayúsculas minúsculas, cómo digo las cosas, esa es la manera en la que voy a provocar un efecto en el que está recibiendo esta comunicación. Si yo cuido la forma en la que digo las cosas, entonces puedo tener un efecto bastante positivo. Pero si voy mezclando ahí las emociones, porque todo el tema es la mezcla de las emociones, y en lugar de comunicar la esencia de lo que quieres decir, comunicas la emoción, y esa emoción resulta que no era tan coherente, a lo mejor traía enojo, o traía resentimiento, ¿no? O por ahí traía algún otro sentimiento enroscado, ¿qué es lo que provocas, ¿no? Entonces yo esperaría también, Inés, que nos platiques acerca de esto, cómo podemos comunicarnos mejor con los demás en todos los ámbitos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver, vamos a ir comenzando. Creo que ya le agregué un temita. Muy bien, esto va a dar para más temas entonces. Sí. Sí, pues si gustan, ahorita que tocaste un tema de lo escrito, podríamos comenzar dando un apartadito sobre ello y vamos a ir tomando como algunos temas, ¿no? Okay. Entonces hablabas de la manera como nos comunicamos por escrito, ya sea por email, antes era por cartas, ahora sí, por WhatsApp, ahora, sí, bueno, ¿no? Sí. Y el lenguaje va cambiando. Sí. El lenguaje va cambiando y todo está bien, no es que algo esté mal o esté bien, ¿no? Simplemente si logra que la gente reciba lo que uno quiere dar a entender, pues es adecuado. Y si no, hay que ajustarlo. Okay. Entonces, por ejemplo, en esta manera de comunicarnos en lenguaje, los chavos tienen una manera muy rápida de comunicarse. Ellos al grano van, ¿no? Y entonces ahí hay que lograr una media. Si la persona a la que se lo va a escribir no entiende lo que significa la Q, la X, todas estas las abreviaturas juveniles. Exacto. Entonces, la persona a la que le está enviando el mensaje no lo va a recibir, no lo va a entender. Entonces, si el joven quiere que la persona adulta lo entienda, pues entonces tiene que un poquitito tener paciencia, intentar abrir un poco su texto, sus palabras, para que la otra persona lo logre entender. Y a la vez, el adulto tiene que ir abriéndose, porque todo es algo completo, no podemos nada más de una parte sucede un cambio y de la otra no. Todos tenemos que ir ajustándonos y cambiando. Entonces el adulto tiene que ir aprendiendo, incluso jugando con estas maneras de escribir, ¿no? Y a lo mejor regresarle un WhatsApp con ese tipo de lenguaje para sorprender al nieto. Claro. Entonces sería una cosa muy linda, cada uno se va dando cuenta de las necesidades del otro y en la medida en que queremos comunicarnos, tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona. Si no lo hacemos, estamos rompiendo esa comunicación, es un paso básico, ¿no? Y eso es bien importante, Inés, porque generacionalmente siempre, a veces pretendemos los adultos que los chavos cambien, total, porque son los chavos, y la verdad es que nosotros también tenemos que integrarnos a ese espacio. Es las dos partes tienen que evolucionar, las dos partes tienen que abrirse, las dos partes necesitan estar presentes en ese espacio de intercambio de ideas, ¿no? Totalmente. En alguna ocasión escuché que aquella persona que tiene más herramientas internas es la que debe dar el primer paso. Okay. Entonces allí nos podemos poner a pensar, ¿quién tiene mayor conocimiento, más conciencia, un poquito más de herramientas, más paciencia? Pues ese, a lo mejor es el chico, a lo mejor es el adulto, no lo sé, ¿verdad? No depende de la edad. No. Entonces, pero aquella persona que considere que tiene un poquito más de herramientas es la que podría iniciar este cambio. Claro. Y cuando uno cambia algo, dicen que en el universo todo se mueve, todo, ¿no? Claro. Entonces hace un tantito de movimiento y lo demás poco a poco va a generar un cambio. Claro. Por ahí podríamos empezar en cuestión de escrito, por ejemplo. Claro.
En algo también descrito, recuerdo las mayúsculas. Sí, ¿qué tal, las mayúsculas? Cuando leemos un texto no tenemos el volumen, no tenemos la emoción en el papel. Entonces a veces las palabras mayúsculas son las que ayudan a que resalte uno algo. Si escribimos todo con mayúsculas, parecería que estamos gritando todo, ¿no? Y Sí, la estás gente, gritando, ¿no? y la Todo, gente ¿no? alguna Entonces, vez me ha dicho, ay, ¿me permites que te escribe con mayúsculas? Bueno, una vez le expliqué, pero si la persona tampoco está abierta a hacer un tantito de esfuerzo en ponerle un clic al botón, bajar a minúsculas y un clic, pues tampoco puedes hacer que la gente a fuerza cambie, ¿no? Sin embargo, cuando escribimos un texto todo en minúsculas y hay una palabra todo en mayúsculas, ¿qué sucede? es como resalta, como brinca, como... Exacto. Depende de qué diga la palabra, ¿no? Exacto. Si la Nos palabra llamó es la amor, atención. te llama la atención, ¿no? Y si es odio, te llama la atención. También, y te causa una emoción, ¿no? Exacto, entonces Ajá. usemos las mayúsculas, por ejemplo, exclusivamente para llamar la atención. Ok. También los subrayados. Cuando queremos llamar la atención, subrayamos. O ponemos un color, o cambiamos a cursivas o itálicas. ¿Mm? Entonces, todas estas herramientas están a nuestra disposición y a veces tendemos un poquito en ocasiones a la ley del menor esfuerzo. Claro. Ay, todo lo dejo en mayúsculas ya. Y a lo mejor estás escribiendo muy dulcemente y con la mejor intención y la otra persona Pues, lo va a recibir como si le estuvieras gritando, ¿no? No, Entonces, o sucede otra cosa, Tere, que resulta ser que ahora los acentos, los puntos y comas, Desaparecieron. las comas han desaparecido. Entonces yo veo que los jóvenes ni acentúan, tienen una ortografía que no está muy buena, que digamos, pero entonces las mayúsculas como que de alguna manera les ayudan a obviar y a no meterse en esas honduras, porque yo conozco a algunos jovencitos que realmente hacen eso. Entonces también es como una parte de un shortcut para no quedar mal. En realidad no te están gritando, pero están cubriendo un poco esa carencia de la falta de ortografía, de las comas, acentos y todo este tipo de cosas, que a nosotros, por lo menos en nuestra época, pues sí era de acento y tache y ahí si no, reglazo. Circulado, reglazo, o sea, en realidad es eso. Y otra cosa que también a las letras script y las de molde, letra de molde, literalmente también hay muchos jóvenes que no saben escribir en letra script. Entonces, porque hay toda una generación que no nos enseñaron. Sí, Yo es que no les esa enseñaron generación. No me digas que tú tampoco te enseñaron. No, que por supuesto que no nos enseñaron, solamente molde. Entonces, puro molde. yo aprendí, no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso yo aprendí porque mi mamá escribía, ¿no? Letras, y yo decía, ay, ¿qué escribió? dice? Entonces tuve que Exacto. aprender así, ¿no? Entonces también hay un tema generacional donde no nos enseñaron a escribir Por en letras, que supuesto. solo pura molde, ¿no? Y que ahora hay talleres que afortunadamente... Caligrafía, bellísimo, ¿no? Sí, que bueno, Sí. ahora como que medio la obviamos con tantos aparatos electrónicos, ¿no? Ya casi nadie escribe. A mí me gusta, no sé ustedes, a mí me gusta dejar una notita de pronto cuando regalo algo. Me gusta escribir de mi puño y letra, ¿no? Como que sí es diferente. Da un también. toque personalizado. Exactamente. ¿No? Así como dejar Exacto. algo personal en la letra personalizada, aunque la hagamos como sea, ¿no? Yo sí aprendí esta letra, pero no tengo muy bonita caligrafía. Tengo que sentarme muy calmadamente a hacerla para lograr que se vea bonita. Claro. Por lo menos se entiende, ¿no? Y algo para cerrar este segmento, Sí. creo que sería muy interesante que cuando escribamos releamos en voz alta lo que escribimos. Muy A Esa mí es una muy muchas buena veces se herramienta. me pasa, Buenísimo. lo leo y ay Dios mío, sobre todo con el WhatsApp que escribe cosas rarísimas, autocorrección. Y bueno, y luego escribe unas de este tamaño que no es lo que yo quiero decir y se van, ¿no? Y cuando es un correo, por lo menos tener una frase de saludo. Es amable, es atento, no llegar directo al tema. Oye, ya cerraste tal cosa, amarraste, bueno, hola, buen día, ¿no? Y lo digo porque yo soy un poquito más al grano, punto. Tengo que hacer una pausa, releer y tomar esa parte de tomar en cuenta al otro, hablarle a su emoción, saludarlo, darle la bienvenida. Claro. ¿no? Esos son muy buenos tips. Abrirse a los distintos cambios, Ujú. saludar, ¿no? Darte la oportunidad de innovar en las cosas en las que no eres tan innovador, ya sea si te falta ortografía, lo que sea que te haga falta. Y hay una parte importante, Sí. asegurarnos que lo que dije fue entendido.
A veces asumo. Sí, ese Es es que un yo tema puse- que... No, es que yo entendí tal cosa. No, es que yo quise decir esta otra, ¿no? Sí, Entonces, doble checar de qué manera podemos confirmar que el otro comprendió lo que yo quise decir. Claro. de eso nos puedes hablar un poquito más en el siguiente segmento. Sí, cómo no. Sí, cómo creo no, que es sí, sí, súper sí. importante verificar que el mensaje haya sido recibido, ¿no? Claro. Con la intención y con el mensaje que queríamos. Porque entonces estamos logrando el cometido. Para eso hablé, para eso escribí, para Claro. eso mensaje, ¿no? Te veo a tal lado, pues yo entendí que en tal otro lado, a tal hora, Exacto. cualquier cosa de Exacto. de esta naturaleza. Pues miren, qué importante es la comunicación hablada, escrita, qué importante es estar conectados, qué importante es que el otro reciba el mensaje, ser un emisor y un receptor claros, precisos, y que en dado momento podamos llegar a un acuerdo mutuo en donde se lleven a cabo las cosas, ya sea en el trabajo, ya sea en las relaciones, y vuelvo a lo mismo. Las relaciones son la escuela de la iluminación, entonces esa es nuestra mejor herramienta. ¿Y qué les parece que nos vamos a un corte Muy bien. y regresamos entonces en el siguiente y seguimos platicando de todo esto y de algo más?